Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Hemos iniciado nuestra reflexión sobre el libro del Levítico ya. Y es un libro que parece un poco árido porque se nos presenta muchas de las indicaciones. Aquí verá más bien como instrucciones, como leyes, también sobre ritos, sobre servicios al culto de Dios, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el trasfondo, si nosotros lo vamos estudiando bien, vamos, yekeipirebe decimos nosotros, vamos entendiendo lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender. En su web, ¿verdad? Entre líneas tenemos que ir leyendo. Vamos a ver que es una responsabilidad y es un compromiso muy grande. ¿Por qué surgen las leyes entonces? ¿O por qué las leyes justamente tienen que orientar nuestra propia vida? Nuestra vida cristiana para decir, este es el camino que nosotros hemos asumido y esta es la forma como nosotros tenemos que comportarnos de cierta manera. Y es eso lo que tenemos que ir leyendo. Entonces te da apertura del corazón, una apertura de la mente para que entendamos este compromiso. Miremos otros elementos más, porque estábamos reflexionando sobre esta víctima que asume, dice la víctima, con ese tocar a ese animal que se ofrece. Estamos tocando a ese animal y entonces recibe todo lo que significa mi propia identidad. Ese animal que muere y que se ofrece, pero se ofrece desde mi identidad, porque está asumiendo mi propia identidad. Otro elemento y característica es que esta ofrenda se efectuaba públicamente. Públicamente dijimos, es decir, entre Beteo y Guajina, entre Beteo y Shahina. Esta ofrenda, viste que es una comunidad. Hemos insistido muchísimo también que el judaísmo de por sí es una religión comunitaria y nosotros como cristianos venimos justamente del judaísmo, ¿verdad? Entonces de por sí somos una religión comunitaria, una religión que vive su propia fe en familia. No es yo y Dios, yo me confieso con Dios y ya basta, Dios ya me perdona, no. Es una comunidad. Cuando nosotros ofendemos a Dios, a pesar de que sea mi pecado personal, porque yo lo hice, claro, cada uno lo hace, lo suyo, ¿verdad? Pero esa ofensa o ese pecado que yo estoy cometiendo después está rompiendo un lazo, ¿verdad?, comunitario. Por eso que es importante, ¿verdad?, la confesión. La confesión de por sí lo que está diciendo es como se me rompió el pantalón y entonces me voy a una modista para que pueda coser. Y entonces allí volvemos a entrar en comunión, volvemos a unir eso que se rompió, eso que nosotros rompimos, pero es siempre el aspecto comunitario. Ahora miremos, esta ofrenda se presenta, se efectúa en forma pública. La persona acudía a la tienda de la reunión, es decir, en el templo, en este caso sería posteriormente, se dirigía hacia el costado del altar donde iba a ser sacrificado ese animal. Y todo esto era un acto público. Hoy Shahina, porque yo tengo que ir y tengo que tocar, o sea, tengo que estar en ese lugar. El pecador necesitaba confesar su fe, ¿viste? Tiene que confesar públicamente, tiene que confesar su fe. Estamos en el Antiguo Testamento, no estamos todavía en el Nuevo Testamento. Incluso les cuento que cuando este sacramento de la confesión comienza dentro del cristianismo, también se confesaban los pecados públicamente. Públicamente, estaba toda la comunidad. Y ahí yo decía en voz alta, peala ese pecado, peala ya, imagínense. Ahora nosotros lo hacemos
públicamente, pero de otra manera, públicamente ante el mediador. Es como decir Moisés y el pueblo, ¿verdad?, que presenta ante Dios como el pontífice. Ahora nosotros así presentamos, pero la primera comunidad cristiana lo hacía en público. E incluso, como penitencia después a los que se confesaban, se les ponían en la puerta, se tenían que acostar en la puerta de entrada. Y todos los que iban entrando a la iglesia tenían que pisar sobre esos penitentes, o puenoana, yo puedo vivir, para decir, este es entonces, entre comillas, ¿verdad?, la forma como tenés que pagar por tus pecados, ¿verdad? Es la forma como vos tenés que sentir y tenés que devolver todo lo que cometiste contra la comunidad. Bueno, eso también sería interesante. Algún día podemos llamar a algún sacerdote, ¿verdad?, doctor en la parte de sacramentos. Vamos a ver, entonces a través de Ñande Yarañé podemos hablar también todo el desarrollo, ¿verdad?, de estos sacramentos tan lindos dentro de nuestra iglesia y cómo tiene su historia, ¿verdad?, y cómo se va desarrollando. Aquí tenemos algunos elementos, ¿verdad?, que tenía que ser público verdaderamente, tenía que mostrarse públicamente, estar ahí, tiene que tocar después a ese animal. Y así, entonces podemos entender mejor cuál es la función, ¿verdad? Bueno, miremos un poco el versículo 5, nos habla y nos dice: luego inmolará el novillo en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán sobre todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa del encuentro. Esto es lo que se tiene que hacer entonces. Nosotros decíamos que ya tenemos el animal adecuado para la ofrenda. En primer lugar, ya se nos dio la lista. Esto tienen que ser, o de esta forma tienen que ser los animales. Yarecopama, Yahueruma, ya presentama, ¿verdad? Entonces, el pecador, o sea, el que presenta su holocausto, traía a la víctima a la entrada de la tienda, lo recibía el sacerdote. El mismo pecador mataba a la víctima. Escuchen esto, es muy importante. Hay que aclarar que había una excepción, ¿verdad?, en el versículo 14 y 15 que nos va a decir. Si lo que ofrece en holocausto al Señor es un pájaro, podría ofrecer torcasas o pichones de paloma. El sacerdote depositaba la ofrenda sobre el altar y le arrancará la cabeza. Luego hará arder la cabeza sobre el altar y escurrirá la sangre de la víctima por la pared del mismo. Entonces, esta es la excepción, ¿verdad? Pero los otros animales es el mismo oferente el que tiene que, como nosotros hacemos con la torta, ¿verdad? Tu cumpleaños, bueno, decoremos la que sea una de mí que tenéis que ti, ¿verdad? Pero después ya otros van a continuar con ese holocausto. Otros van a continuar con la repartija, ¿verdad? Pero vos tenés que hacer ese primero. ¿Por qué? Porque sos vos el que estás ofreciendo. De Golán de Santo Araña, ¿verdad? Bueno, hice una analogía simplemente. No se me queden ahora con la torta, sino que miremos entonces lo del holocausto, solamente para que podamos entender. Ese que está ahí entonces tiene que dar, ¿verdad? Porque es él. El sacerdote lo recibía y ahora entonces él mismo mataba a la víctima. Bueno, ahora otro elemento, cada sacrificio que se realizaba terminaba con la muerte del animal. Cuando moría el animal, entonces ahí termina ese sacrificio, con esa muerte. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto y entendiendo un poco más lo que significaba sobre todo el holocausto en el Antiguo Testamento. Volvemos con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Aprovecho para agradecer, como siempre, a todos nuestros auspiciantes, a las personas que nos ayudan para poder evangelizar por medio de los medios de comunicación. También les invito a las personas que quieran realizar este viaje hasta Aparecida, hasta Brasil, para celebrar en el santuario de la Virgen de Aparecida la fiesta de la Virgen de Aparecida. También visitaremos allí Lavriñas, que es el lugar donde está Canção Nova, este movimiento tan importante de comunicación que ha surgido con el padre Jonas Abibit, y también Cachoeira Paulista, donde tienen el centro. Y luego 2 días en las playas de Guarujá, en la parte de San Pablo. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros nuestra reflexión con el libro del Levítico. Estamos hablando ahora desde el 6 hasta el 9, se nos presentan algunos elementos importantes que tenemos que tener en consideración. El oferente, dice, desollará a la víctima. El oferente, eso es lo que decíamos anteriormente, es el que tiene que matar a la víctima para el holocausto y la dividirá en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote, entonces, ahí viene el versículo siguiente, encenderán fuego en el altar, pondrán leña sobre el fuego y dispondrán los pedazos sobre la leña encendida que está sobre el altar, incluidas la cabeza y la grasa. Después el oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Esto es interesante, ¿verdad? La conclusión final, como ese colon, ¿verdad? Cierra. ¿Qué es todo lo que estamos haciendo? Porque aquí te está diciendo, prácticamente te está enseñando a faenar, ¿verdad? Entonces, cómo hay que matar ese animal, etcétera, dónde hay que poner, cómo le va a ayudar el sacerdote. Pero siempre quiere salvaguardar el elemento fundamental. Es el oferente, es decir, aquel que está ofreciendo su sacrificio, el que tiene que tener participación. No es que también yo voy ahí y digo, bueno, se llama Pepe y listo. Por eso que después también nosotros, cuando hablamos de las ofrendas o cuando hablamos también de nuestra limosna, siempre se exige algo más, no solamente dar así como desligarse y decir, ame emalashe limosna, ame emalashe diezmo, ame emalashe platita y yo me desligo de eso, ¿verdad? No, sino que nosotros tenemos que entender que aquí, siempre en las ofrendas, es el oferente, aquel que da, el que tiene que comprometerse.
tiene que comprometerse de una o de otra manera. No es que yo te doy algo, listo, ofrece por mí, ¿verdad? Sino que es donde yo mismo me estoy ofreciendo también. Soy yo mismo el que está rezando y ofreciendo lo mío, mi esfuerzo, mi lucha, mi forma de ser, camino hacia Dios, en fin. Todo esto debía ser hecho decentemente y en orden. Dios no es autor de confusión, ¿verdad? Sino que al contrario, tiene que ser, ¿verdad?, donde exista una armonía entre todo esto, entre el oferente, el sacerdote, en el altar. La ofrenda debía ser cortada en piezas para quedar expuesta y poder ser consumida mejor por el fuego. Así también la vida, ¿verdad?, que está indicando, esta es la vida interior nuestra, donde el Señor nos pueda escrutar, mirar. Es como, ¿por qué lo van pedazando, por decir? Es como decir, Dios que va entrando en todas las partes de tu vida. Mirá qué significado interesante le daban entonces. ¿Por qué hay que despedazar las víctimas? Claro, que si nosotros queremos mirar en un sentido muy práctico, es, ¿verdad?, para que el animal ahí grande, ¡pum!, le meto fuego y bueno. Pero sin embargo, si yo lo voy despedazando en un sentido práctico, ciertamente que es mucho más fácil para que pueda arder y pueda ofrecerse, ¿verdad?, el holocausto. Pero le dan un sentido también teológico. El hecho de despedazar quiere decir que Dios es como que va entrando parte por parte, pieza por pieza. Dios te va curando, integralmente quiere decir, íntegramente. Te cura a vos, le cura a la persona. Este sacrificio, recuerden, este animal, ¿a quién estaba representando? Nosotros lo hemos tocado. Al tocarle, ¿qué nosotros decíamos? Que le estamos transfiriendo, ¿verdad?, toda nuestra identidad. Es decir, ese animal está muriendo por nosotros, ¿verdad? Y entonces, cuando yo comienzo a despedazar estos animales en una forma, ¿verdad?, de pieza por pieza, es como decir, el Señor escruta, entra, mira, parte por parte de mi vida. El Señor no puedo esconder nada. Yo le ofrezco todo al Señor. Qué interesante este elemento también. Bueno, sigamos leyendo un poquitito más lo que nos dice Levítico, capítulo 1, versículo 10. Si tu aroma para el holocausto pertenece al ganado mayor, entonces corderos o cabras, menor, ¿verdad?, deberá ofrecer un animal macho y sin defecto también, te da la misma característica. Lo inmolará en la presencia del Señor sobre el lado del altar que da hacia el norte, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con la sangre todos los costados del altar. Luego lo cortará en pedazos, también aquí te está pidiendo eso, y el sacerdote dispondrá esas partes, incluidas la cabeza y la grasa, sobre la leña encendida que está sobre el altar. El oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Termina de la misma manera, ¿verdad? Una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor, decía en el 9. Ahora, cuando ofreces, dice cómo se ofrece este animado menor, termina de nuevo. Es una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Siempre está apuntando a este elemento. Tenemos que considerar esto porque es fundamental y elemental. Entonces, vamos a observar otra vez que la ofrenda era cortada en piezas, ya dijimos, es la interioridad, es como que Dios escruta parte por parte la vida del hombre para quedar totalmente expuesta al fuego sobre el altar. Vuelvo a insistir esto, quedar expuesta totalmente esa víctima al fuego. Nosotros podemos mirarlo desde un sentido cristiano, quedar expuesto al fuego. ¿Quién es ese fuego? Es Dios mismo, ¿verdad? Del fuego. ¿Y qué es lo que hace? Que te purifica, que te limpia, pero tiene que estar expuesto todo. Diga, tú y la haremos cañe. Yo una partecita nomás confieso de mi conciencia. Yo una partecita nomás, ¿verdad?, ofrezco al Señor. No, tiene que ser la totalidad. Por eso también es interesante cuando se habla del diezmo, porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 en adelante, ¿verdad?, y también en el 4, al final del capítulo 4, te habla de que la ofrenda o el diezmo, o mejor dicho, que la ofrenda, ¿verdad?, la limosna, no tiene que ser más el diezmo, tiene que ser el 100%, te dice, ahí está.
todo tiene que estar expuesto a Dios. O sea que hay que entender de otra manera, ¿verdad? Es tu ofrenda, o sea, sos vos mismo el que te está ofreciendo. No es desentenderte. Ame emande la shawere koana, ape ame endepea, ande ella por ella posea, hasheya oima. Volveremos enseguida y seguiremos meditando sobre este versículo. En más, ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 1, ¿verdad?, del libro del Levítico. Es muy interesante, a pesar de que si nosotros leemos así, parece que es bueno, que se mata a los animales, que se ofrece esto, que animal mayor, animal menor. Es como decir, bueno, esto es una clase de cómo hacer un asadito. No, nada que ver. Hay una profundidad, ¿verdad?, en todo esto, por la simbología, ¿verdad? O sea, todo lo que está significando. Que no se olviden que después todo esto se le aplicará también a Jesús después, la víctima. Ciertamente que en el Nuevo Testamento va a cambiar totalmente. Jesús es presentado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora justamente estábamos hablando, ¿verdad?, del fuego. El fuego no necesariamente quiere decir una cosa negativa, ¿verdad?, que consume en un sentido de infierno o algo negativo. No, al contrario, ¿verdad? La zarza ardiendo, ¿se acuerdan? El capítulo 3 del Éxodo que nos habla es la presencia de Dios, que se consume, dice, que está ardiendo sin consumirse, al contrario, ¿verdad? Moisés le llama la atención, ¿qué es eso que no se está consumiendo, verdad? Entonces, desde ahí Dios entonces que llama a la purificación a cada uno de nosotros. Después también, otro elemento interesante desde Malaquías capítulo 3, versículo 3 nos habla, dice, el Señor se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como a plata. Entonces, se dan cuenta que el fuego aquí, de nosotros parte a parte,
esta víctima lo fuimos despedazando y lo ponemos sobre ese fuego, entonces es un fuego purificador, está significando eso. Dios que nos va a purificar todo al hombre completo. Y entonces destruye, limpia, incluso consume. Qué lindo, destruye, limpia, consume. Esta es la función del fuego. Esa víctima, Antiguo Testamento, Levítico, yo le pasé mi identidad, toqué, apocógese, es decir, ahora está llevando mi propia identidad. Y es lo que yo quiero, decíamos, ¿se acuerdan? Fortaleza por una parte. Y por otra parte también, ¿qué es lo que buscamos además de la fortaleza? Justamente estábamos buscando nosotros esa santidad, esa purificación, ese elemento primordial, ¿verdad?, dentro de nuestra vida. Bueno, aquí entonces, en el holocausto, nos habla del compromiso, un compromiso total de nuestra parte. Somos nosotros quienes estamos entrando y estamos en fuego aquí, en el fuego. Somos nosotros quienes estamos entrando aquí. Y por lo tanto también somos nosotros, en nuestra identidad, la que entra en juego, ¿verdad?, sobre el fuego. Y esta es la forma como nosotros recibimos esta purificación, esta limpieza, decía, porque limpia, destruye e incluso consume todo aquello que es negativo. Miremos un poquitito más adelante que nos dice, si lo que ofrece en holocausto al Señor es un pájaro, ahí está, que ya hemos leído, podrá ofrecer torcasas o pichones de paloma. El sacerdote depositará la ofrenda sobre el altar y le arrancará la cabeza. Luego hará arder la cabeza sobre el altar y escurrirá la sangre de la víctima con la pared del mismo. Este elemento es la cuestión de la pobreza sobre todo. Pero la pobreza no era entonces excusa, porque alguno podía decirme, ya veo ya yucata, güey, que pico la güey, o le van a la güey, ya llevas así nada. No, que yo voy a ofrecer eso, está bien, soy pecador, pero no tengo la platita para ofrecer. Y entonces te daba todas las posibilidades. Justamente, no sé, en estos días, creo que en una de las clases, uno de los muchachos, justamente en el seminario, me preguntaba, ¿por qué esta diferencia? Un buey, una oveja y un pichón de las palomas, ¿verdad? ¿Por qué esta diferencia? Y justamente por el precio. Entonces, para decirte que no hay excusa, no hay tutía, la pobreza no era excusa para no traer a Dios una ofrenda. No es absolutamente excusa para decir, Shendikatumo ay ayowa, Shendikatumo ay ame ebeñan de yarabe, mi ofrenda. Mirá qué interesante esto. Nadie puede decir, yo no tengo nada para ofrecer al Señor, ¿verdad? Esa frase que dice, nadie es tan pobre para decir que no tenga nada que pueda ofrecer. Y nadie es tan rico para decir que yo no tengo necesidad de recibir nada de nadie, ¿verdad? O sea, aquí te está diciendo con respecto a la ofrenda. ¿Se acuerdan también en el Evangelio? Y aquí está una lectura muy interesante en su reinterpretación, cuando Jesús mira lo que están ofreciendo en su limosna, lo que están ofreciendo ahí en el templo, todas sus ofrendas, hasta que llega esta viuda, esta anciana, esta viejita, pone dos moneditas. Pero Jesús incluso dice, esta ofreció mucho más, ¿Por qué? Y porque lo hizo de corazón. Y es lo que ella tenía verdaderamente y lo hacía de corazón. ¿Verdad? No, sino que entendía bien el significado de lo que es la ofrenda. Entonces, un ave, o sea, un pájaro, podía sustituir al animal. Cualquiera podía tener un ave y ofrecerle, ¿verdad? Y así entonces nosotros también, incluso si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que los padres de Jesús, léanle bien, cuando hacen la presentación en el templo al niño Jesús, ¿qué es lo que ofrecen? Un par de tórtolas. Quiere decir que José y María, entonces es lo único que pueden ofrecer, un par. Era carpintero y bueno, más o menos seguramente que esa era su situación en ese momento en que le llevan a Jesús al templo y le ofrecen. Entonces, por este niño que le presentan al templo, un par de tórtolas. Bueno, sigamos un poco el capítulo 17, el versículo 17, que nos habla principalmente de qué cosa. Nos habla principalmente de la razón. ¿Por qué yo tengo que ofrecer?
¿Cuál es la razón principal? Dividirá el animal en dos mitades, muy bien, dos mitades, dejando un ala de cada lado, pero sin separarlas. Finalmente el sacerdote lo hará arder sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable. Entonces, con aroma agradable. Hace rato que ya estamos diciendo, una ofrenda que se quema con aroma agradable. El 17. Ya dijimos también en el versículo 9, una ofrenda que se quema con aroma agradable. Dijimos también en el 13, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. ¿Viste? Entonces estamos sobre este punto y es muy interesante. Vamos a seguir conversando entonces sobre este tema, queridos amigos. ¿Qué significa esto que es una ofrenda que se quema con aroma agradable? Miremos un poco y entendamos cuál es la razón del holocausto. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación ñande yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque Jesús lo que más quiere en tu vida es que vos seas pleno, que vos seas vos. Y ahí vas a encontrarte con Él. Cuando yo digo, hasta el cielo no paramos, es lograr que vos te encontres con vos y ese va a ser tu cielo. Cuando vos no sos vos, eso es tu infierno. Porque tenés una crisis existencial vos. Y es un infierno cuando vos no sabés qué querés para tu vida. Cuando vos no sabés qué querés hacer en tu vida. Cuando vos sentís que la vida se te pasa y no te encontrás. Cuando vos sentís que tus hijos están en otra y vos tampoco sabés qué es lo que vos querés, ni para tu hijo ni para vos. Es durísimo. Eso es un infierno. Entonces, siguiendo en este camino, volvemos a caminar y decir,
La iglesia tiene que hacer un trabajo personal. Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Trabajarlo por ahí. Entonces, pensá dónde estás parado para ayudar. Segundo, el trabajo de internet es muy importante. Siempre con actitud positiva. Porque hoy necesitamos actitudes positivas. Si queremos llegar al otro, lleguemos con actitudes positivas. Y un problema que tenemos es que la iglesia somos negativos. Basta que vaya a una parroquia nueva, entré a una iglesia y ya están dos señoras que están diciendo, ¿y esta quién es? Sí, nos pasa. Nos pasa. Nos pasa que hasta incluso lo que estamos integrando la iglesia, tiramos para abajo. Mira, ha venido Doña Cuca, mira, van a caer los santos ahora. ¿Cómo así? ¡Ah! Ha venido Don Cacho, miralo, ese que come santo y diablo. Conocen la frase, ¿no? Tanto que se golpean el pecho. Somos medio negativistas. Los católicos nos hemos convertido con esa fama. Somos medio negativos. Mira, el cura el tucumano, ¿qué se quiere hacer ahora? Por la duda, mi mamá se llama Nancy. El cura hijo de Nancy. Esto. Fortalecer. Trabajar. Tercero. Consolar y acompañar. Obviamente, uno siempre tiene que decir blanco y negro. Está bien y está mal, por supuesto. Dios no perdona, mejor dicho, Dios perdona todo corazón arrepentido. Tenemos claro eso. Dios no condena al pecador, condena el pecado. Al pecador hay que acompañarlo. Para cambiar, acompañarlo, instruirlo. Esa es nuestra tarea. Acompañar al otro. Yo no puedo andar juzgando al otro siempre. Es instruir, acompañar, consolar. ¿Quién no se ha mandado macana alguna vez en la vida? Es duro. Respetar la idea del otro. Hay temas que obviamente que no se pueden hablar, no se pueden consensuar, no podés cambiar. Ustedes vieron todo lo que se sucedió en Argentina con los pañuelos verdes, pañuelo naranja, pañuelo rosa, pañuelo los que están a favor del aborto, los que están en contra. Yo tengo amigos que son pañuelos verdes, a favor del aborto, y que han estado en un colegio parroquial, que han estado en un colegio católico. Y hay temas que no los tocamos porque yo sé que no los voy a cambiar a ellos y ellos no van a cambiar a mí. Nos respetamos, pero también yo sé que tengo que acompañar ese proceso con ellos, y trabajar y evangelizar y rezar por ellos. Bueno, si ustedes se encuentran con gente, no vayan al ataque. Nosotros no somos barra brava de Cristo. Blu, 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 uli, uli. No. Nosotros somos cristianos. Si no, vea cómo surgió el cristianismo. A los católicos los mataban. Están en el mundo, pero no son del mundo, dice la carta de Ogneto. Cuarto, la alegría. Cuidar la alegría, el entusiasmo, la Eucaristía. Yo creo que les conté a ustedes, ¿no? Yo tengo un amigo que es pastor evangélico. Y la otra vez vamos a comer una pizza. Y le digo, che, pásame a buscar. Pasa a buscar a la iglesia, domingo a la noche. Le digo, pasá tipo 9:30, que ya termina la misa. Se llegó antes, estaba en la entrada del templo, la gente salía de misa. Y me dice, che, Luis, ¿y ustedes qué celebran los domingos? Y la resurrección de Cristo. Mira vos, ¿y por qué sale así la gente? Sí, dice, porque yo los sábados celebro las celebraciones. ¿Sabes qué? La gente sale contenta, bailando, alegre, porque hemos celebrado la palabra. Pero ¿sabes qué? Acabo de ver que ustedes terminan la misa y salen. Yo creo que más que han celebrado la resurrección de Cristo, han celebrado Viernes Santo, dice. Porque veo cara de amargado. Es más, estaban saliendo dos señores y ya estaban criticando cómo han ido vestidos. Y es verdad, los católicos no nos acompañamos en la alegría. Por esta vez que cuando llegan a la casa, ¿de dónde venís de misa? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué te importa? Como que no transmitimos a Jesús alegre. Es más, transmitimos a Jesús castigante todavía. ¿No? Llegamos a la casa, hola mamá, hola hijo, ¿ha ido a misa? No, todavía no se ve. Diosito te va a castigar, Diosito te va a castigar. Es más, a Dios lo ponemos en una figura de castigo. Quinto, si vas a evangelizar en las redes sociales, hacelo con cosas concretas, precisas y concisas.
Hay personas que está bueno que manden el audio del Padre Luis, más vale que lo hagan, por favor, ¿no? Pero hay personas que ya se abusan. Te mandan los audios del Padre Luis, los audios del Padre José, los audios del Padre Pepe, los audios del Padre Taldito, los audios de Doña Josefina de la Cruz. Te mandan los audios del árbol clavado en la cruz. Te mandan los audios del ladrón arrepentido. Te manda todo. Te manda fotos de esto. Entonces, hasta a mí me da... Hay veces que hay gente que me manda y yo digo, pero si yo ya soy cura, ¿qué quiero, digamos? Ya, evangeliza a otro, llega a otro, digamos. No me llega a mí, ¿entendés? Te quiero invitar a la misa del Padre Luis. Yo digo, si yo soy el Padre Luis, ¿para qué me invita a mí? Digamos, es como que... Pero hay personas que más o menos... ¿Entendés? Entonces como que vos ya te subís al auto y solo se pone Radio María, ¿viste? Spotify directamente te manda las canciones evangélicas o las canciones católicas. Es decir, es como que ya te tomás mate con agua bendita el vago, ¿viste? Ya... Una cosa ya como más fanaticoide, ¿no? Miren, en esto tenemos que tener cuidado. Te voy a contar una experiencia medio triste, pero una realidad. Una vez me pasó que una chica de 15 años, cumplía 15, me dice, che, padre, yo te tengo que confesar un pecado. Bueno, decime, le digo. Yo odio al movimiento familiar cristiano. Digo yo, tremendo. Le digo, ¿pero por qué? Sí, me dice, porque yo desde los 8 años lo he perdido a mi papá y a mi mamá por ese movimiento. Porque todos los sábados y domingos tenían retiro, encuentro, formación, capacitación, en jornada no sé de qué, jornada de acá, jornada de allá. Todos los fines de semana mis papás no estaban, porque tenían cosas del movimiento. Y de lunes a viernes cada uno trabajaba y tenía las cosas y yo tenía el colegio. Es más, padre, para mi fiesta de 15, todos los invitados para la fiesta son del movimiento. No he podido invitar más amigas mías porque tenían que venir todos los del movimiento. ¿Sí? Te digo, ¿sabes qué? Tenés razón. El movimiento ha absorbido a tus padres. El movimiento ha absorbido a tu familia. Y eso no es bueno. No es bueno. La iglesia está para fortalecer y colaborar tu vocación. No es que tu vocación tiene que estar absorbida por un servicio, sino que tiene que planificar. Si vos estás en un movimiento, eso ayuda a tu vida familiar. Si yo, Padre Luis, soy del movimiento o de la Acción Católica, daré las charlas de la Acción Católica, pero yo tengo que seguir celebrando misa, confesando y dando los sacramentos a la gente, porque eso es mi misión, mi vocación. Las charlas de la Acción Católica las puede dar el Padre tal, el Padre cual o cualquier otro, pero lo otro es propiamente mío. Vos podés ser del movimiento de, no sé, don Pepito y podés trabajar. Pero si tu hijo está enfermo o tu hijo tenés que estar primeramente ahí. Bueno, pero estoy sirviendo a Dios. Primero ahí. Bueno, pero estás ahí. Es que a mi mujer no le gusta que haga esto, que haga lo otro. Primero ahí. Evangelizar ahí. Busca siempre el punto medio. Acuérdate lo que dice San Ignacio de Loyola. El diablo se disfraza de ángel de luz. Podés hacer cosas muy bonitas, pero capaz que estás haciendo cosas que no te corresponden. Bueno, pero es lindo trabajar y evangelizar todos los sábados y domingos con la gente del campo y con la gente pobre, y yo voy solo y le doy todas las comidas y ayudo y todo, me quieren en el campo porque esto, por lo otro. Sí, pero tenés 4 hijos y estás casado. Bueno, pero sábado y domingo estoy ahí con ellos. Sí, pero capaz que el diablo te está tentando y le estás escapando a tu mujer y a tus hijos que te necesitan. Bueno, pero es una obra buena. Sí, pero no es la que te corresponde. Es que me hubiera encantado ser cura, pero estás casado con 4 hijos. Disculpa que te lo diga así, pero es la realidad. Vuelvo a lo que hablábamos anteriormente, tu identidad. Volvé a lo que vos sos. Volvé a lo que vos sos. Entonces, cuando evangelices, cosas concretas, concisas, y no atormentes con tantas cosas de Dios. Por favor, ni al Padre Luis lo atormenten ya con tanta cosa de Dios. Hay veces que me invitan a comer. ¿Dónde me invitan a comer? En una parroquia. Déjame comer pizza y una cerveza. ¿Entendés? Padre, vamos a escuchar música. ¿Qué vamos a escuchar? La hermana Glenda, el hermano Arturo. Méteme un poco de Maluma, por lo menos. ¿Entendés? Si soy ser humano, ¿entendés? Porque hay veces que creen que los curas somos de otra especie, ¿viste? La otra vez voy a un festival y dicen, aviso,
Para los varones que quieran ir al baño a la derecha, para las mujeres que quieran ir al baño a la izquierda, para los curas en el centro. Es como decir que ya no soy ni varón ni mujer, ¿viste? Ya soy otro sexo. ¿Me entendés? Es como que es una situación difícil. No. Por favor, no caigan en un fanatismo religioso. No hagan caer a otros en un fanatismo religioso. Por eso, para concluir y para pasar a las preguntas, quiero terminar con un último elemento de todo esto que les vengo hablando. Para saber tu identidad, tenés que buscar seguridad. Y cuando tengas tu identidad, te vas a sentir más seguro en la vida. Por eso hoy lo que te quiero hablar es, descubrite quién sos y aceptate como sos. Está bien lo que la gente pueda llegarte a decir, pero vos buscá tu comodidad. ¿Te hace bien estar acá? Bien. Como me decían, ¿no? Che, Luis, ¿por qué te vas a Paraguay? Porque se me da la regalada gana. Te voy a contar una intimidad. Yo venía para descansar. Venía a compartir con mis amigos, estar y todo eso. Obviamente que después dicen, che, Luis, ¿pero puedes dar una charla? Bueno, dame una charlita. Che, Luis, y otra. Bueno, charlita. Bueno, pero desde la libertad. Desde la libertad. Las cosas tenés que hacer de libertad y disfrutarlas. Si a las cosas no las disfrutas, te estás hundiendo vos mismo en tu vida. Y obviamente a mí me encantó venir a Paraguay y la charla, y la disfruto y me he encontrado con otra gente amiga y le he podido dar un abrazo a otra gente que quiero un montón y he podido saludar y eso es bueno. Y he podido estar con ustedes, pero es desde tu identidad, porque soy como soy. Pero no sabía que vos eras, sí, sino que porque sea cura tengo que andar con cara y perro. ¿Cuándo ha visto usted un cura con cara y perro? No me diga nada. Sí. Tranquilo. Por eso, buscar esta identidad te va a llevar a que también seas auténtico. Y no hay nada más lindo cuando uno es auténtico porque es libre. ¿Y sabes qué es hermoso? Cuando la gente te acepta como sos. Y no tenés que andar preocupándote cómo vas a quedar. Tampoco no significa que mañana van a salir y decir, ¿qué me importa? No. Por supuesto que siempre hay que cuidar la libertad y no caer en el libertinaje. Pero mostrarte como sos. Punto. Si yo soy el que te tengo que aceptar como sos, no te preocupes si yo te voy a aceptar o no, eso ya es un problema mío. El problema tuyo será ser vos. El problema mío será si te quiero aceptar o no. ¿Se acuerdan? Yo quiero que sea Durano, no soy Durano, soy Manzana. Pero aprende a respetarte vos. Y yo tendré que trabajar cómo te acepto como vos sos. Pero ya es un problema mío, no tuyo. Trabajarlo. Es que yo quiero que mi hijo sea... No, para. Es esto. Fíjate cómo lo vas a adentrar en tu vida vos a esto. Pero él es esto. Por eso, cuando el chico descubre su autenticidad y su identidad, ¿cuándo es? En la adolescencia. Por eso, cuando tenían 8 o 9 años, le decía, anda, cámbiate y ponete esto. ¿Qué hacía tu hijo? Se ponía eso. Cuando tiene 14, anda, cámbiate y ponete esto. No quiero. No me voy a poner. Me voy a poner lo otro porque quiero ponerme lo otro. Te pones esto. ¿Por qué te dice eso ahora? Porque se descubre él y descubre su identidad. Y él quiere ser él. No quiere que le impongas. Por eso los padres sufren, porque recuerdan que ese chiquito ya no es tan chiquito y que ya empieza a ser él o ella y te duele. Obviamente que tendrás que marcarle, acompañarlo, pero es él, es ella. Identidad, autenticidad, objetivo. Y si tu hijo y tu hija tienen claro a dónde quieres llegar, acompáñalo. Si vos tenés en claro a dónde querés llegar, se te acompaña. El problema es si todavía no sabes a dónde querés llegar en tu vida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo muy interesante, el capítulo 1. Con esto estamos comenzando el libro del Levítico y estamos hablando sobre los holocaustos, ¿verdad? Cómo se presenta. Y nosotros hablábamos aquí principalmente la razón para el holocausto. 3 veces aquí en este capítulo nos está hablando. Es hasta el versículo 17, del 1 al 17, y del 1 al 17 aparecen 3 veces. El primero ya decíamos que estaba en el versículo 9, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. También en el 13 es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Y termina de nuevo, como el colon, ¿verdad? Termina con esto. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Es decir, se dan cuenta que el autor sagrado de la Biblia no es que está escribiendo por escribir simplemente. Él sabe todo lo que ya fue diciendo, lo que dijo, y sobre todo dentro de una estructura muy bien organizada. Y nos habla, porque es la 3ª vez que se menciona, refleja perfectamente y nos deja bien claro cuál es entonces la razón. Es lo que Dios entonces ve como un aroma agradable. Aroma agradable. Es el holocausto agradable a Dios Padre. Bueno, el cristianismo después más adelante, ¿verdad? Lo verá también en la persona de Cristo, Jesucristo. Este es el holocausto verdaderamente agradable. Este es mi hijo, el predilecto, ¿entienden? Bueno, todo esto, viste que el Levítico no es que lo estamos leyendo y decimos, es un libro que ya pasó, es un libro que eran las normas, las leyes, y que hoy no entendemos más de qué es lo que está escribiendo. No, con calma. Vamos a procurar entender su teología desde todo lo que nos está ofreciendo este libro tan hermoso. Bueno, vamos ahora a este capítulo, ¿verdad?, que continúa finalmente sobre la cuestión de la ley. Vamos a ver un poco qué significa esta ley del holocausto. Tenemos que entender también lo que significa, ¿verdad?, el holocausto. Primera cosa que vamos a decir es que esta ley se encuentra muy detallada en el capítulo 6 del libro del Levítico, del 8 al 13. Las ofrendas de la mañana y de la tarde, que eran holocaustos, que eran ofrecidos por Aarón y también por los sacerdotes a Dios y por la nación, ¿verdad? Se le llamaba holocausto continuo. Así, entonces, es como ellos le llaman, el holocausto continuo, lo que ofrecemos en una perpetuidad a Dios. En una perpetuidad a Dios. Qué lindo este sentido, y vamos a procurar concentrarnos, ¿verdad? Porque justamente es como estar en un relacionamiento continuo y permanente con el Señor. Este es pues el significado de la ley del holocausto. Dios está con nosotros en todo momento. Dios está satisfecho con nosotros. Este es el sentido, por favor, mucha concentración, esta es la ley. ¿Por qué ofrecemos entonces el holocausto? Porque justamente nosotros decimos, yo sé que soy pecador, que tengo mis debilidades, el que viene y que ofrece, ¿verdad?, por expiación de sus pecados, ciertamente. Pero ahora, con la expiación, ¿verdad?, con el holocausto, yo estoy diciendo, Señor,
Con esto yo entro de nuevo en una relación contigo, que existe esa relación contigo y que me lleva a esa felicidad, pero una felicidad perpetua. ¿Perpetua en qué sentido? En el sentido de que tiene que ser continua, que tiene que ser constante. Bueno, existen en otros pasajes también como nosotros tenemos que ir mirando, pero mirando también para nuestra vida, cuál es el sentido que cada uno de nosotros puede también aplicar, que puede aplicar a su propia vida, ¿verdad? Que puede aplicar y que puede entenderlo como una relación continua con Dios. Bueno, pero sigamos un poco más ahora sobre este libro, el capítulo 2, donde nosotros estamos entrando. El capítulo 2 de Levítico dice del 1 al 2 principalmente, que nos va a hablar ahora de la oblación. La oblación, entonces, que era el tema del holocausto. Ahora en el capítulo 2, sin embargo, nos va a hablar directamente sobre la oblación. Cuando una persona ofrezca al Señor una oblación, su ofrenda consistirá en harina de la mejor calidad. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, y hará arder sobre el altar ese memorial, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Bueno, entonces desde aquí, queridos amigos, vamos a procurar entender qué es lo que nos está queriendo decir. Lo vamos a encontrar en otros pasajes también, que se vuelve a repetir sobre la oblación. Pero ya primero nos habla de la persona. Cuando una persona ofrezca al Señor una oblación, su ofrenda consistirá en harina de la mejor calidad. ¿De qué estuvimos hablando en el primer capítulo? Estuvimos hablando exclusivamente y principalmente de los animales en el templo. Ahora, sin embargo, estamos cambiando de menú, digamos, estamos cambiando del material. Ahora te está hablando de harina, te está hablando de lo que se va a ofrecer también, pero esto se lo va a llamar oblación. El otro es holocausto, sangre, animal, matar, y es el que está tomando la misma posesión tuya, o sea, tu misma identificación. Ahora, sin embargo, hay una oblación, la ofrenda que consiste en harina, pero tiene que ser, te pone también la misma calidad, así como puso allá que el animal mayor tenía que ser macho, sin ningún defecto, etcétera, etcétera, con respecto a los animales. Ahora también te pone con respecto a la oblación. Tiene que ser una harina, pero tiene que ser de buena calidad, de la mejor, te dice luego, de la mejor calidad. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. Otros elementos que tienen que acompañar. Aceite por una parte, ¿verdad? Y por otra parte también le tendrá que acompañar el incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso y hará arder sobre el altar ese memorial, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. De nuevo, aquí. El otro decía una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Ahora en el versículo 2, como termina, nos dice, y hará arder sobre el altar ese memorial como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Esto quiere decir, ¿verdad?, en el transcurso también de la historia, cómo van cambiando los elementos. Del animal también ahora entonces estamos entrando a la otra forma de la ofrenda que el pueblo puede ofrecer. Y en este caso se está refiriendo, ¿verdad?, al ofrecer el aceite, el incienso y sobre todo harina de mejor calidad. Y así estamos concluyendo por el día de hoy. Continuaremos próximamente con más Ñande Yarañé. Y ahora les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por